Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en otro video más de lo que es un poco de lo que es el derecho. En esta ocasión vamos a centrarnos un poco dentro de lo que es el derecho civil y del derecho agroambiental. No sabemos que estas dos áreas están altamente relacionadas debido a que el derecho procesal civil como tal es la madre, ¿no?, de todos, casi todos los derechos, ¿no? Esta norma es de aplicación supletoria. Hablando en el tema agroambiental, que tenemos la ley 1715 como norma madre, tenemos por permisión del artículo 78 de la mencionada ley que se va a aplicar el Código Procesal Civil en lo supletorio a esta materia agroambiental, ¿no? Entonces, sabemos que no tenemos un Código Procesal Agroambiental, sin embargo, a estos procedimientos que se va a realizar dentro de esta jurisdicción, tenemos de aplicación supletoria el Código Procesal Civil. Por eso los mencionaba de que estábamos altamente relacionados con el tema del derecho procesal civil, con influencia dentro de los juzgados agroambientales, el tribunal agroambiental, ¿no?, que aplicamos como norma supletoria. Sin embargo, a pesar de ello, de la ley 1715, tenemos otras normas accesorias, como son el decreto supremo 29215, que es el reglamento de la ley 1715, y todas las normas, ¿no?, que están influenciadas en el tema agroambiental, la ley 1700, la ley forestal, la ley 1909, la ley de aguas, la ley 477, la ley de avasallamiento y tráfico de tierras, ¿no? Entonces abarca hartas normas en la jurisdicción agroambiental. En esta ocasión, ya adentrándonos al tema, vamos a hablar del límite de competencia en procesos extraordinarios de interdictos de retener y recobrar la posesión en los juzgados civiles y comerciales y los juzgados agroambientales. Yo hace un tiempo atrás, hace unos meses, había defendido justamente una monografía de lo que es este tema, ¿no?, del límite de competencia. Yo me había basado en hartos aspectos para realizar este tema de investigación, ya que estamos en el área agroambiental, en la importancia, ¿no?, de conocer los límites de competencia que se tiene tanto en el área urbana, en el área rural, porque sabemos, y casi la mayoría de los abogados, el público en general, sabe de que si es área urbana, necesariamente tienen que ir ante un juez civil y comercial, y si es área rural, ante un juez agroambiental. Es lo que bastante se ha confundido en varios abogados, he visto estos temas, ¿no?, de que si es área urbana es necesariamente ir ante un juez civil y comercial, ir por la vía ordinaria, ¿no? Pero justamente por ese tema es de que yo había escogido esta temática, esta problemática, para investigar, ¿no?, más a fondo sobre este tema, porque es un tema relevante, es un tema fundamental, que he visto que hay harta confusión entre los jueces, que incluso que he realizado algunas encuestas, entrevistas, jueces, ¿no?, en materia civil no tienen conocimiento, que pueden perder la competencia ante un juez agroambiental dentro del área urbana, y se sorprendían cuando yo les mencionaba esta situación. Es por ello que, para ampliar esta situación de conocimientos y demás, vamos a adentrarnos a lo que es esto. Pero antes, a modo de introducción, vamos a establecer qué es los interdictos, ¿no? Porque estamos hablando de interdictos de retener y recobrar la posesión. ¿Qué nos dice? El actual Código Procesal Civil en Bolivia establece procesos extraordinarios, incluyendo los interdictos de retener y recobrar la posesión. Estos procesos se caracterizan por su rápida resolución en una sola audiencia. La competencia para estos casos varía entre los juzgados civiles y comerciales en áreas urbanas y los juzgados agroambientales en áreas rurales. Es lo que comúnmente se conoce. Sin embargo, existen excepciones para resolver casos específicos de conflictos de competencia entre ambas jurisdicciones en procesos de interdictos de retener y recobrar la posesión, ¿no? Como habíamos mencionado, estos procesos de interdictos de retener y recobrar la posesión protegen lo que es la posesión, ¿no? No podemos hablar si no mencionamos acerca de los procesos de interdictos. A ver, a modo de introducción, más que todo nos vamos a referir al agroambiental. Mayormente hablando de saneamiento, hablando de tierras individuales que tienen sus propios títulos ejecutoriales. Cuando una persona te está invadiendo, se está entrando a tu terreno y tienes tu propio título ejecutorial,
Demandas el avasallamiento, ¿no? Que se basa en la ley 477 básicamente de la expulsión. Incluso el avasallamiento es un delito, ¿no? Entonces, ¿cómo defiendes tu propiedad? Con tu título de propiedad, que es el título ejecutorial y por ende el folio real, ¿no? Que está inscrito en derechos reales, tu título ejecutorial, ¿no? Que te ha otorgado el INRA. Pero estamos hablando de esto a nivel individual, que ese título ejecutorial que te ha entregado el INRA esté a tu propio nombre, esté solo tu nombre o con tus familiares, tus hermanos, ¿no? Puede ser de sucesión y demás, que esté así, ¿no? Y puedes demandar el avasallamiento ante un juez agroambiental, porque cuando demandas un avasallamiento para que se vayan a tu tierra, el desalojo por avasallamiento como tal, primeramente tienes que garantizar tu derecho propietario. ¿A través de qué? A través del título ejecutorial y el folio real. Esos son los requisitos fundamentales para demandar un avasallamiento, ¿no? Porque son propietarios de la tierra. Pero ¿qué pasa en tierras comunitarias, en tierras comunarias, en comunidades, en aylus, ¿no? Más hablando un poco del occidente? ¿Qué pasa? Hay un título ejecutorial, está saneado, pero está titulado a nivel colectivo, ¿no? Una colectividad, que dentro de esa colectividad está conformada por sus comunarios, ¿no? Diferentes comunarios, diferentes familias, hablando de aylus, que dentro de los aylus están las comunidades, ¿no? Entonces estamos hablando de hartas personas, ¿no? Entonces el título ejecutorial está titulado a nivel de la comunidad, a nivel del ayllus, no sé, ¿no? Entonces yo no tengo un título ejecutorial individual, yo no tengo mi propio título con defender mi propiedad. ¿Qué pasa? No son como tal propietarios, sino son poseedores de la tierra, ¿no? Porque estamos hablando de la posesión, no de un título de propiedad, porque no tienes ningún título para defender tu propiedad en caso, por ejemplo, de un avasallamiento, ¿no? Estamos hablando de derecho posesorio. ¿Y qué pasa? Comúnmente vienen a personas, ¿no? Así de que pertenecen a una comunidad, no tienen título de propiedad, entonces nos vamos por la vía de la posesión. No porque no tengan título de propiedad significa que la ley los desampare. Estamos hablando de derechos posesorios, de posesión, ¿no? Entonces, al ser un derecho posesorio, estamos hablando que se tiene que defender la posesión ante una afectación o ante algún despojo que te hayan quitado tu terreno y quieras recuperarlo. A esto se los denomina los interdictos de retener cuando te están afectando tu posesión y de recuperar cuando te han sacado de tu terreno por alguna situación y quieras recuperarlo, ¿no? Entonces estos son los procesos interdictos de retener y recuperar la posesión, que quieres defender tu posesión. Esto estamos hablando en temas del área rural, ¿no? Ahora yo he usado este problema de investigación, ¿no? Mi objetivo general en lo que es mi monografía. ¿Cuáles son las causas para que se limite la competencia de los juzgados públicos, civiles y comerciales dentro de los procesos extraordinarios de interdictos de retener y recobrar la posesión dentro del radio urbano y los juzgados agroambientales? Lo que buscábamos es establecer las causas de limitación de la competencia en procesos extraordinarios de interdictos de retener y recobrar la posesión de los juzgados públicos, civiles y comerciales y los juzgados agroambientales. Como les había mencionado, estos procesos de interdictos, retener y recobrar la posesión, estamos hablando, ¿no?, de una TCO, de una tierra comunitaria. Pero ¿qué pasa dentro del área urbana? Como ustedes ya sabrán, este video más que todo va relacionado a aclarar esa situación de por qué un juez agroambiental tiene competencia dentro del radio urbano, cosa que es de un juez en materia civil y comercial, tal como establece el Código Procesal Civil, de que estos procesos extraordinarios serán tramitados por el juez público civil y comercial. Pero no siempre es así, hay excepciones, como les había mencionado, ¿no? Ahora bien, es importante establecer para estos procesos de interdictos, retener y recobrar la posesión acerca de la jurisdicción y la competencia, porque estamos hablando más que todo en específico sobre la competencia. A ver, la jurisdicción, establecida en el artículo 11 de la Ley 025, establece que es la potestad que tiene el Estado plurinacional de administrar justicia, emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades judiciales del órgano judicial, ¿no? Es la facultad que tiene el pueblo boliviano para ejercer por medio de sus autoridades la justicia. Ahora, ¿qué es la competencia? Esto está establecido en el artículo 12 en la Ley 025, que es la facultad que tiene un magistrado, magistrada, un vocal o una vocal, un juez o un juez, una autoridad indígena, originaria, campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto.
No estamos hablando, la competencia en general se divide en dos, en materia de materia y en territorio, ¿no? La competencia. En este caso, estaríamos hablando de una pérdida de competencia en razón de materia, porque estamos debatiendo entre si va a ir ante un juzgado público civil y comercial o ante un juzgado agroambiental, ¿no? Es importante, es un tema muy interesante, como les había mencionado, que vamos a ir avanzando. A ver, primeramente sobre la competencia. Ya habíamos mencionado qué es la competencia, pero ¿dónde está establecida la competencia? Sabemos que está establecido en la ley 025, que es la ley del órgano judicial, que específicamente del juez público civil y comercial está en el artículo 69, en su numeral 2 y 3, que menciona que van a rechazar la acta de conciliación de las demandas orales y escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles. Aquí ya estamos hablando sobre un bien inmueble, sobre un bien inmueble, porque estos interdictos que defienden tus bienes inmuebles, estamos hablando de un terreno, ¿no? De una casa, ¿no? Entonces, eso es. Por otro lado, del juez agroambiental está establecido en el artículo 152 en su numeral 10, que dice: el juez agroambiental tiene competencia para conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de predios agrarios, ¿no? Y de daño temido y obra nueva perjudicial, para otorgar tutela sobre la actividad agraria en predios previamente saneados. Este es otro tema que ha sido ampliamente debatido, tanto en la jurisprudencia del Tribunal Agroambiental, como también yo lo analizaba más, que hay un choque entre la ley 1715 y la 025, ¿no? Si ustedes están, qué sé yo, si son universitarios o si son abogados, ¿no?, que quieren plantear tal vez algún conflicto de incompetencia aquí, que varias veces ha sido, como les digo, cuestionado, porque la ley 1715, modificada por la 3545 en su disposición transitoria primera, establece que los jueces agroambientales tienen competencia en estos procesos de interdictos, de retener, recobrar la posesión, en predios que ya se hubieran terminado de sanear, o sea, que ya estuvieran titulados, que el INRA ya hubiera terminado su trabajo, y también en predios que nunca, que no se hubiera iniciado el proceso de saneamiento, que no tenga auto de inicio del proceso de saneamiento, es decir, que el INRA nunca haya entrado a sanear, ¿no? Entonces, tierras que nunca se ha tocado, que ni siquiera haya un inicio por eso de proceso de saneamiento, como les digo en palabras más vagas, que el INRA nunca haya entrado, ¿no? Entonces la 1715 establece eso, pero la 025 no da esa otra opción, simplemente dice en predios previamente saneados. Entonces, ¿qué pasa con los predios que nunca se hubieran saneado, nunca hubiera entrado el INRA, no hubieran auto de inicio del proceso de saneamiento? ¿Qué pasa? ¿No? Están, por un lado, la 1715 les ampara, pero la 025 no lo toma como tal en cuenta. Entonces, ¿cómo se establece la competencia? Entonces, como les digo, es un tema debatido, pero no podemos dejar de lado de que mientras dure el proceso de saneamiento, los encargados de solucionar todos los conflictos son el INRA, mientras dure el proceso de saneamiento. Concluye el proceso de saneamiento, el INRA dice: ya he terminado mi trabajo, se abre a la vía jurisdicción agroambiental, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por eso les digo, en esos predios que nunca se han tocado, que nunca ha entrado el INRA, ¿no? Nunca ha entrado a sanearse. Si bien Bolivia está avanzando con el proceso de saneamiento, están entregando continuamente procesos ejecutoriales en todo el territorio nacional, hay también predios que nunca se han tocado, ¿no? Debido a conflictos, a que las comunidades no quieren que ingresen a sanear. Es lo que mayormente pasa, ¿no? Los comunarios, las autoridades originarias no quieren que se entre a sanear, y por lo tanto el INRA no puede ingresar, son áreas en conflicto, ¿no? Entonces hay un choque, como les digo, en esto, pero tampoco podemos dejar de lado, más que todo los jueces agroambientales se basan en que no se puede dejar desamparado el derecho, sino dónde estaría la justicia, dónde estaría la protección de los derechos, ¿no? Y más que todo de la jurisdicción agroambiental, que estamos hablando de temas sociales y demás, ¿no? Entonces es un tema muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? He leído algunas sentencias, bueno, autos agroambientales nacionales, de que amparan a la 025 en predios que estén completamente saneados. ¿En base a qué? En la disposición final de la primera, creo, de la Constitución Política del Estado, establecen las 5 normas que se deben promulgar primero, y lo han tomado en cuenta como si hubiera una supremacía de estas 5 leyes por encima de las otras,
Y ahí dentro de esas 5 leyes está la ley del órgano judicial, ¿no? Que se ha promulgado en 2010. Y esta ley del órgano judicial estaría como que un rango más arriba de la 1715, ¿no? Entonces se ha tomado en cuenta simplemente la 025, que está por encima de la 1715, y por ende solamente se estaría tomando la competencia de los jueces en materia agroambiental en procesos, en predios que ya se hubieran terminado de saneamiento, que ya se hubiera terminado el proceso de saneamiento, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No? El tribunal agroambiental le da la tutela a eso, a la 025, y se declara incompetente el juez agroambiental debido a que no existía un auto de inicio del proceso de saneamiento, ¿no? Entonces, como les digo, hay una contradicción grande en esto, de la 1715 y la 025. Pero no podemos ser tampoco tan estrictos, ¿no?, en la norma. Estamos hablando de la jurisdicción agroambiental, que es una jurisdicción especializada, ¿no?, que se basa en el carácter social de la materia. Entonces hay que tomar en cuenta esos temas. Ahora bien, sobre los procesos extraordinarios en el Código Procesal Civil, están en el artículo 369 a 374 del Código Procesal Civil, que estos procesos extraordinarios son básicamente rápidos. Dice que se desarrollan en una sola audiencia, ¿no?, que en la sola audiencia incluso hasta se dicta la sentencia, cosa que en la práctica no es así. Si bien así solo se desarrolla una audiencia, se desarrolla toda la prueba y demás, el juez en público, civil y comercial señala una nueva fecha para su audiencia, para la lectura de sentencia, ¿no? Entonces no es tan estricto tampoco eso. Esto habla de los procesos de interdictos de retener y recobrar la posesión. Está en el artículo 369, parágrafo 2 del Código Procesal Civil. Ahora, el área urbana y rural como límite de competencia. Al respecto, la sentencia constitucional plurinacional número 51/2015 dice: por lo precedentemente expuesto, a más que el fundo se encuentre en el área de expansión urbana, estamos hablando de que un terreno esté en el área urbana, la actividad agraria desarrollada en el mismo y las mismas características del fundo constituyen elementos que no pueden ser dejados de lado a fines de dirimir la controversia competencial, ¿no? Ya. Entonces, no hay que dejar de lado, como les mencionaba, estos procesos de interdictos de retener y recobrar la posesión. En el área civil y comercial, como habíamos visto, es rápido. Supuestamente se desarrolla en una sola audiencia y que en esa misma audiencia se tiene que dictar sentencia. Cosa que en el área agroambiental es diferente el procedimiento de estos interdictos, porque el primero empieza con la demanda, ¿no? La demanda, estamos hablando dentro de un juzgado agroambiental, se presenta la demanda. Primeramente el juez tiene que establecer la competencia. Si bien está en el área rural, el juez tiene que estar seguro de esta situación. Primeramente va a disponer los oficios, tanto al Instituto Nacional de Reforma Agraria y a la alcaldía, al gobierno autónomo municipal, para que certifiquen dos aspectos. Primero a la alcaldía, al gobierno autónomo municipal, para que éste certifique de que el predio efectivamente se encuentre en el área rural, o sea, que esté fuera del área urbana, ¿no? Y la alcaldía va a emitir un informe a través de catastro de que el terreno que mencionan no se encuentra en el área urbana, ¿no? Entonces ahí está, primeramente un punto, ¿no? Y todo esto a través, seguramente con planos y demás tendrán que demostrar. Ahí pues en materia agroambiental tiene que establecer bien los oficios, porque muchas veces hay equivocaciones en esto de los mapas, las coordenadas como tal. Entonces hay que establecer bien el predio en conflicto. Por otro lado, el INRA va a emitir dos puntos: uno de que si el área se encuentra en el área rural, y otro de que tenga proceso efectivo de inicio de saneamiento. Esto, como les decía, que está en la disposición transitoria primera de la ley 1715, modificada por la 3545, para que efectivamente el INRA certifique de que el proceso de saneamiento ya haya concluido, o en todo caso que no tenga auto de inicio de proceso de saneamiento. Estos dos puntos son clave. Uno, de que si ya terminó el saneamiento, entonces está bien, el juez agroambiental es competente. Ahora, si no tiene auto de inicio de proceso de saneamiento, igual está bien, porque el juez es competente. Ahora, si el INRA certifica de que el predio que se está señalando está en proceso de saneamiento, entonces el juez agroambiental pierde competencia, de plano, ¿no? Es improponible.
porque estamos hablando, como les digo, esa disposición transitoria primera establece esa situación. Y mientras, como les digo, mientras dura el proceso de saneamiento, el encargado de verificar todos los derechos, conflictos, conciliaciones y demás es el Instituto Nacional de Reforma Agraria, ya mientras dura el proceso de saneamiento. Muchas veces mientras dura esta situación se paraliza el saneamiento, entonces el INRA no les da respuesta y vienen a los juzgados agroambientales, ¿no? Pero lo competente es el INRA, ¿no? Entonces tienen que realizar bien su trabajo en ese aspecto. Simplemente a veces creo que se van a lo que es el saneamiento y ya, pero se olvidan de los conflictos y demás, ¿no? Muchos aspectos que tienen que desarrollar. Entonces estamos hablando de esto, de la actividad agraria, ¿no? Sabemos que en el área rural, en comunidades individuales, se desarrolla la actividad agraria. ¿Qué es una actividad agraria? Por ejemplo, cultivar papa, el ganado, hablando de dos aspectos, en ganadería y agrícola, ¿no? Papas, ocas, digamos, ¿no? En otro lado, en el oriente, por ejemplo, es harto ganado, estamos hablando hectáreas, grandes hectáreas, con ganado vacuno, vacas, ¿no? Caballos. Entonces, en el oriente, por ejemplo, es más, ¿no? Mientras que aquí en el occidente es más cultivo de papas, ¿no? Más nos desarrollamos a la agricultura. Entonces, esas son las características agrarias, ¿no? Que se establece básicamente en base a la actividad que se desarrolla en el predio. Esto es clave porque todo este conflicto de competencias entre un juzgado en materia civil y comercial y un juzgado agroambiental gira en torno a lo que es la actividad agraria, ¿ya? Ahora bien, cuando un juez en materia civil y comercial le llega un proceso de interdicto de retener la posesión, ¿no? Le llega. ¿Qué pasa? Más que todo, como sabemos, la mancha urbana se va expandiendo más, pero no siempre cumple como tal con características urbanas, ¿no? Algunas personas que como se va expandiendo, como en general esta mancha urbana va avanzando en áreas casi agrícolas, ¿no? Que van zonas alejadas, donde ya no hay prácticamente muchas casas, muchas construcciones, se sigue desarrollando la actividad agraria, pero estamos hablando de mancha urbana, ¿no? Entonces, el juez en materia civil y comercial no tiene que ser, como se dice, de oficina, tiene que ver básicamente para evitar la pérdida de competencia, para evitar más carga procesal. Es necesario verificar bien, primeramente, la competencia que se está estableciendo en materia civil y comercial. Primeramente, como les mencionaba, el juez no tiene que ser de oficina, ¿no? El juez en materia civil y comercial. Si estamos hablando, qué sé yo, de un lugar céntrico, obviamente su competencia, ¿no? Pero hablando de lugares alejados, donde él mismo se dé cuenta que son posibles lugares donde se desarrollen características agrarias, tendrá que ver dos temas importantes, ¿no? Uno, que es un informe técnico que lo desarrolla un ingeniero, y por otro lado, la inspección judicial. Es importante la inspección judicial, que el juez, el juzgador, vaya hasta el lugar y verifique, ¿no? Verifique si hay actividad agraria, si tiene características urbanas, si no las hay, ¿no? ¿Qué actividad se desarrolla? Porque hablar de características urbanas es, por ejemplo, que esté asfaltado el lugar, que tenga postes de luz, que tenga alcantarillado, hasta incluso que llegue hasta el carro basurero, digamos, ¿no? Entonces esas son características urbanas como tal. Edificación, y peor aún si tiene edificaciones, digamos, no se desarrolla ningún cultivo, papa, digamos, no sé, algo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de características urbanas. Por lo tanto, es importante el informe técnico. A ver, pero un informe técnico va a determinar qué actividad se desarrolla como tal en el predio, en conflicto, ¿no? Este informe técnico puede ser desarrollado por un perito que el juez disponga, o en todo caso también siempre por la vía de colaboración que tiene que establecer entre ambas jurisdicciones, tanto ordinaria como agroambiental. Se puede solicitar hasta incluso el apoyo técnico del juzgado agroambiental, porque todo juzgado agroambiental tiene un apoyo técnico. Entonces este apoyo técnico es un técnico especializado, según la 025, que son ingenieros en materia ambiental, en topografía, en agronomía, ¿no? Entonces son técnicos especializados
que desarrollan informes técnicos para los jueces agroambientales. Entonces pueden, como el técnico está más metido en la materia, estaríamos hablando de que lo va a desarrollar de mejor forma, ¿no? Entonces es muy importante el informe técnico antes de que un juez en materia civil comercial admitas la demanda, se declare competente, porque obviamente cuando admites la demanda te estás declarando competente para asumir el conflicto. Entonces antes de admitir la demanda es importante asumir la competencia. Por otro lado, la inspección judicial, como habíamos mencionado, es muy importante de que el juez en materia civil comercial se traslade a este lugar, ¿no? hasta este lugar para realizar una inspección, para determinar si tiene características urbanas o agrarias, como ya hemos explicado, cada una ya con diferentes características, ¿no? Entonces, estos dos puntos son claves también para determinar que un juez en materia civil y comercial establezca su competencia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el juez en materia civil y comercial dice yo no soy competente y lo remite al juez agroambiental? El juez agroambiental, con el informe de que está dentro de la mancha urbana, que muchas veces por eso existen estos conflictos de competencia, porque si no, no los habría, no habría una problemática y no habría por qué estar haciendo este video. Entonces el juez en materia agroambiental también rechaza, dice no está dentro del área urbana, yo no tengo competencia. Listo. Un conflicto de competencias. O también que ambos se crean competentes. El juez en materia civil y comercial, no, yo soy competente. El juez agroambiental, yo también soy competente. Conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria civil y agroambiental. ¿Quién va a resolver este conflicto? Porque estamos hablando de dos jurisdicciones, no estamos hablando dentro de una jurisdicción. Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de un conflicto de competencias con respecto a territorio entre un juzgado, el juzgado agroambiental de Cotagaita y el juzgado agroambiental de Potosí, digamos, están en conflicto por territorio, decir, no, yo tengo esta causa, ¿quién lo resuelve? El tribunal agroambiental, ¿no? El inmediato superior. Lo mismo en la jurisdicción ordinaria. ¿Pero qué pasa cuando son entre jurisdicciones? Lo resuelve el Tribunal Constitucional. Al respecto, en la Constitución Política del Estado, en su artículo 202, numeral 11, establece como competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena, originaria, campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental. Por lo tanto, se ha establecido igual amplia jurisprudencia que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha resuelto entre estas jurisdicciones, la civil y la agroambiental, para resolver justamente este problema, como les decía, no específicamente en procesos de interdictos, en cualquier tipo de proceso, avasallamientos, ¿no? Nulidades de contratos, hablando de temas agrarios, ¿no? Entonces es amplio, pero esta vez nos estamos basando específico en los procesos de interdictos. Como les decía, hay amplias sentencias constitucionales que establecen como clave la actividad agraria del predio. Si tú eres un abogado que tiene dudas sobre estos temas, o no sé, estudiante tal vez que te han dado este tema que no es tan abarcado, aquí están las sentencias constitucionales plurinacionales en las cuales nos basamos. La primera, la 378, dice: el régimen de la tierra y en especial la jurisdicción no puede quedar librada única y libremente a lo que disponga el gobierno autónomo municipal en cuanto al uso del suelo y menos cambiar la jurisdicción solo por el hecho de ampliarse la mancha urbana. Y aquí estamos hablando de algo clave que esta sentencia constitucional ha establecido, de que la jurisdicción, la capacidad de administrar justicia que tiene un juez, no se puede pues delimitar a lo que el gobierno autónomo municipal establezca la mancha urbana, que amplíe la mancha urbana, no se puede delimitar ante esa situación, ¿no? Entonces estamos hablando de que la mancha urbana no interesa en realidad, ¿no? Entonces el informe que emite el gobierno autónomo municipal o el INRA de que está en área rural o urbana no importa. Estamos hablando aquí del régimen de la tierra, ¿no? ¿Y a qué está en qué está siendo usada la tierra? ¿No? Entonces es clave esa sentencia. También la otra, la 01/2010, que establece que el régimen legal de la tierra y en especial la jurisdicción debe considerarse el destino de la propiedad y la actividad desarrollada. Entonces aquí igual nos está diciendo que todo tiene que basarse en la actividad que se desarrolla en la tierra. Otra sentencia, la 2140 del 2012. La jurisdicción en razón de materia, estamos hablando de materia,
no puede quedar simplemente librada a lo que dispongan los gobiernos autónomos municipales, sino debe considerarse otros elementos como el destino de la propiedad y de la actividad desarrollada. ¿Ve? Casi todo en torno a lo mismo. La 675/2014. Si la propiedad cumple funciones propias del área urbana, como ser vivienda, residencia, entonces es competente la jurisdicción ordinaria civil. Pero si la propiedad se desarrolla actividades agrarias, la competente corresponderá a la jurisdicción agroambiental. Entonces aquí no estamos hablando si pertenece al área urbana o al área rural, eso no importa. Aquí estamos hablando si la propiedad cumple funciones de área urbana o área rural, ¿no? Como les decía, características urbanas, características agrarias, es clave entender este punto. Al respecto, ¿qué es la actividad agraria? El Auto Nacional Agroambiental, Sala Primera, 33, quebrado 2012, esto del Tribunal Agroambiental, ha establecido como actividad agraria que es el desarrollo de un ciclo biológico, vegetal o animal ligado al disfrute de fuerzas y de los recursos naturales. Esta actividad se encuentra ligada a la tierra y los recursos naturales. Entonces, si hay pesca, estamos hablando de ríos, de un recurso natural, estamos hablando de cultivo, de ganado, son actividades agrarias. ¿En qué marco normativo nos basamos? En la Constitución Política del Estado, la Ley 025, la Ley 439, Código Procesal Civil, la Ley 1715, y esto que es clave, la jurisprudencia, las sentencias constitucionales plurinacionales y los autos agroambientales plurinacionales. Entonces, como les mencionaba, este punto es clave. Entonces, con esto habríamos concluido lo que es este pequeño video sobre los procesos de interdictos de retener y recobrar la posesión, ¿no? Que, como habíamos visto, el límite del área urbana o rural prácticamente no importa. Lo que importa es la actividad urbana o la actividad agraria, viceversa, ¿no? Entonces, un juez agroambiental tiene competencia dentro del área urbana. Es clave para entender esta situación, ¿no? Entonces espero que todo haya quedado claro sobre la competencia que puede tener un juez agroambiental dentro del área urbana, ¿no? Que un juez de materia civil y comercial puede perder la competencia de estos interdictos, ¿no? Y cómo defender tu posesión si perteneces a una TCO, a una tierra comunitaria, a través de estos procesos interdictos de retener y recobrar la posesión. Ahora, a modo de un poco de charlar, ¿no? Saliéndonos un poco de tema, estos procesos como tal tienen que ser planteados dentro del año, es muy importante. Si tal vez estás necesitando alguna ayuda o alguna situación, tienes que acudir rápidamente donde un abogado para que planteen esta demanda, porque como les digo, el requisito es que se plantee dentro del año. En general, no sé la verdad cómo lo harán otros jueces, pero en general, cuando uno demanda algún interdicto de retener o recobrar la posesión, el juez agroambiental te da 3 puntos hechos a probar, porque obviamente cuando presentas la demanda tienes que probar los hechos, ¿no? Tienes que probar. ¿Y a través de qué? A través de los puntos hechos a probar. Y estos son 3. Uno, de que hayas estado en pacífica, quieta posesión del predio, ¿no? Estos son procesos de hecho. Por lo tanto, por ejemplo, testigos, ¿no? Alguna situación. 2, que sea planteado dentro del año. Como les decía, si hoy septiembre me han quitado mi terreno o se están entrando a mi terreno, tengo un año para demandar hasta el siguiente mes, ¿no? Hasta el siguiente año, mejor dicho, hasta septiembre. Uno. Y el otro, que es demostrar los hechos perturbatorios que hayan afectado tu posesión, ¿no? ¿Qué hechos han demostrado tu posesión? Entonces estos son procesos de hecho, no son como tal como el derecho, ¿no? Como alguna vez mi juez me dijo, ¿no? Son procesos de hecho. Entonces es muy importante entender esto de los interdictos, es muy poco abarcado. Espero haber aclarado algunas dudas tal vez que tenían sobre el límite de competencia, sobre los procesos de interdictos. Ahí están las sentencias constitucionales para que lo puedan analizar, para que lo puedan ver. Y eso sería todo, ¿no? Nos vemos hasta otra ocasión en otro video.